Vamos a verlo eso en un momento, pero de momento quiero presentarles a mi invitado de esta noche. Nos acompaña el señor Aldo Carlos Mariños, alcalde del distrito de Patás. Gracias por acompañarnos, alcalde. Buenas noches. Buenas noches, Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Patás. De la provincia de Patás, efectivamente. Quiero comenzar, por supuesto, conversar con usted respecto a la situación de Patás. La semana pasada hemos visto 2 atentados que se han sufrido allá también, pero antes de que nos cuente un poco cómo está la situación de primera mano, quiero conocer también su opinión respecto a lo que ocurrió el día de ayer en la ciudad de Trujillo. ¿Cómo lo ve usted? Repudiable. Condenamos lo que ha ocurrido el día de ayer en la ciudad de Trujillo con el Ministerio Público, pero esto es porque hay una inacción, una inercia por parte del gobierno central, en este caso por parte del Ministerio del Interior. Siempre he dicho, ya llevamos en promedio 1 año en estado de emergencia, lo que siempre he denunciado, que no funciona el estado de emergencia. ¿Por qué no funciona? No funciona porque no va acompañado de políticas claras y estrategias claras de servicio de inteligencia para identificar quiénes son las bandas, quiénes lo conforman y desmantelarlos. Entonces simplemente es un papel firmado que no lo acompañan con recursos para poder hacer un buen trabajo. Y creo yo que el ministro del Interior en su momento le pidió a la población 3 meses, que si en 3 meses no funcionaban sus políticas, sus estrategias para reducir este grado de criminalidad, él dijo que iba a renunciar. Cuando creo anunció yo, el estado de emergencia. Creo yo que todos los peruanos estamos esperando su renuncia porque sus estrategias, su plan de trabajo que asumo yo que él ha diseñado cuando asumió este ministerio, no funciona. Por lo tanto, debe dar un paso al costado y encargarlo este ministerio a una persona que elabore un plan de trabajo, que diseñe las estrategias para ir en forma directa y decidida contra la criminalidad. Pero el jefe de gabinete le ha ratificado la confianza y ha dicho que se va a quedar en el gabinete. Qué pena, y qué pena porque esto se siente que se está agudizando. Creo yo que no vamos a tener otra opción los peruanos de salir a las calles y exigir la renuncia del ministro del Interior. No nos queda otro camino porque todos los peruanos necesitamos paz, necesitamos tranquilidad para nuestras familias. ¿Usted como representante de la provincia de Patás se ha reunido con el señor Santibáñez en alguna oportunidad? No he tenido oportunidad de reunirme con el ministro, pero sí me he reunido con el viceministro en 2 oportunidades. Pero el ministro Santibáñez no lo ha recibido. No ha habido oportunidad de reunirnos. No, lo digo porque además está tantos meses en estado de emergencia para evaluar justamente las políticas y las cosas están funcionando. Me imagino que usted tiene también algunos, por lo que nos cuenta, reclamos que hacerle porque las cosas no están caminando bien. No ha habido esa reunión. Aprovechando el estado de emergencia, la municipalidad, la cual lidero, elaboramos estudios técnicos para presentar al Ministerio del Interior un proyecto de seguridad ciudadana. Aprovechando esta emergencia, debieron de atendernos con urgencia, pero ya vamos a cumplir 2 años en esto y hasta el día de hoy no nos atienden. Por lo tanto, ¿de qué sirve de que declaren estado de emergencia, no? Cuando realmente no lo acompañan con recursos, no lo acompañan con logística. ¿Cómo es posible que la provincia de Patás, siendo capital del oro, tanto oro que produzcamos, y tenemos una comisaría, la comisaría de Tayabamba, la comisaría de Chilla, que no tienen un vehículo, la policía, para hacer sus patrullajes? Entonces, ¿no tiene un vehículo la comisaría? No tiene un vehículo. Entonces, ¿cómo van a salir a hacer su trabajo? ¿Y cuando hay una emergencia, qué pasa? ¿Qué hacen? Piden apoyo a la municipalidad. Entonces, pero, a ver, cuando un sector, un territorio se encuentra en estado de emergencia, eso facilita la entrega de recursos. Correcto. Tendría que el Ministerio del Interior ya se declaró en emergencia, por lo tanto tendría que, con emergencia, destinar recursos para implementar las comisarías. Para eso es la emergencia, para implementar con recursos humanos, para contratar el servicio de inteligencia y poder desmantelar las bandas. ¿Y en esos 11 meses no ha pasado nada? No ha pasado nada de eso. No ha habido usted, digamos, un mayor despliegue policial, militar. Lo que ha ocurrido es, han enviado policías al distrito de Patás, porque la provincia de Patás tiene 13 distritos, y el distrito de Patás, que está en la zona norte de la provincia, ¿no? Ahí es donde está el tema de la criminalidad, y
ahí se ha llegado policías, pero ha llegado a alojarse, ¿no?, en Minera Poderosa, que el pueblo no lo siente que esta policía que ha ido al distrito de Patás estuviera cuidando al pueblo. Lo siente como si lo estuviera cuidando a la empresa minera, lo cual está bien, pero también tiene que cuidar al pueblo. O sea, creo yo que el Estado debe cuidar al pueblo y al sector privado. Alcalde, pero aún así, porque la semana pasada nada más han habido 2 atentados en la minera y en los últimos meses, ¿cuántos atentados, cuántos trabajadores de la minera han perdido la vida en estas circunstancias? O sea que tampoco es que, como dice usted, se esté cuidando al sector privado en su totalidad. Creo yo que tiene que aceptar el ministro del Interior que sus estrategias, su plan de trabajo no ha funcionado, porque ¿cómo es posible que han pasado tantos meses del asesinato de las 9 personas y asesinato de otras personas, la fosa común, y hasta ahora no se llegue a fondo del asunto, no se encuentre quién realmente hicieron esos asesinatos? Simplemente hacen una captura de alguna persona, sacan la foto, toman la foto, pero pasan los meses liberado. Entonces, ¿por qué? Porque no se tiene un servicio de inteligencia que haga realmente un buen trabajo en favor de la ciudadanía, en favor de la población. A mí lo que me habían comentado era que muchos de los efectivos militares que habían llegado a la zona no contaban con el equipamiento adecuado. Eso por un lado, teniendo en cuenta además que estos delincuentes criminales tienen pues explosivos y armamento bastante perfeccionado, por decirlo de alguna manera, y del otro lado no contaban con la capacitación adecuada para poder ingresar en estos sectores de la minera o en otros puntos donde se encuentran albergados. ¿Qué sabe usted al respecto? Mire, esto es más que el fracaso, ¿no?, de los estados de emergencia. Papel firmado en blanco engaña pueblo. Porque si, imagínense cómo no van a tener las herramientas necesarias, no van a tener la logística necesaria, el recurso humano para poder identificar, equiparse. Deben utilizar este estado de emergencia para ello. Pero a usted le consta entonces que no hay recursos, que no hay equipamiento. Me consta de que no es efectivo los estados de emergencia, de que no funciona para los patasinos, para los trujillanos. Y lo que ocurre en Patas, ocurre en Trujillo y ocurre en Lima. Lo que ha pasado ayer en el Ministerio Público pasa todos los días. Ayer con la presencia del ministro del Interior y otros ministros en Trujillo. Por la tarde, 2 bombas más, como quien diciendo, despidiéndolo a los ministros que se vienen. Eso ha ocurrido en Trujillo, ¿no? Y quieren tapar. O sea, la población peruana vive muy atemorizada. Entonces, creo yo que el ministro tiene que entender que no funcionó su plan de trabajo, no funcionaron sus estrategias, y si hay un poquito de cariño al Perú, dar un paso al costado. Bueno, pero qué plan de trabajo, ¿no? Fíjese, yo aquí he conversado con varios alcaldes de Lima, cuyos distritos también están bajo declaratoria de emergencia, y muchos de ellos me han dicho, no conocemos el plan, no sabemos cuál es el plan, también han tenido problemas con los recursos que tampoco se los han dado a tiempo, y no han logrado reunirse en muchas oportunidades tampoco con el ministro. Usted, por ejemplo, sabe el plan, lo que se viene ejecutando en materia de inteligencia en la región. ¿Algo le han comentado en alguna oportunidad en estos 11 meses? No. Mire, quisiera yo mencionar que lastimosamente el pueblo ya perdió la confianza. Si ahorita a alguien lo extorsionan o sufre algún tema de atentado, tiene temor de ir a estudiar a la policía. ¿Por qué? Perdón, de ir a denunciar a la policía. ¿Por qué? Porque no sabe si ese policía que lo va a atender es un policía honrado, honesto, o probablemente es parte de una banda criminal. En ese tipo estamos, en esos momentos estamos. Y creo yo que lo que debería hacer el ministro del Interior en este tiempo que ha decidido quedarse, lo que debería hacer al 100%, entre buenos y malos policías de la región La Libertad, llevarlos a otra región, y de otra región, llevarlos a La Libertad. Creo yo que haciendo ese cambio, cuando menos aguantaríamos un tiempo. Alcalde, pero a ver, quiero hacer un énfasis en varias cosas que me ha dicho que me parecen importantes. Que la población, por un lado, que no confía en la policía, y sí, pasa mucho en diferentes regiones del país. El problema es que
Si no es la policía, ¿quién se va a hacer cargo de este problema? Es que el propio ministro del Interior ha dicho lo siguiente, que hay un número regular, Ajá. ¿no?, que estarían dentro de las bandas criminales y que iban a ser retirados. Sí, han retirado 100 efectivos de Trujillo, vinculados, ¿no?, a organizaciones si criminales. se detecta esto, Ajá. o sea, ¿cómo sabes que los que quedan, cómo sabes que ese sí es el buen policía? Ya. ¿Y qué tal si es parte de una banda criminal? Y lo que yo tampoco entiendo es por qué si recién, por ejemplo, en Trujillo, ¿no?, se van a retirar a 100 efectivos que, dice el ministro, están vinculados a organizaciones criminales. ¿Qué pasaron en estos 11 meses de estado de emergencia? No se pudo intervenir, no se pudo perfeccionar para, como dice usted, tener los mejores cuadros atendiendo estas regiones donde la criminalidad ha desbordado. Lo hemos venido diciendo siempre el pueblo, los alcaldes siempre hemos venido reclamando, pero no hemos sido escuchados. Hoy día, que lo tocaron al Ministerio Público, creo yo que ya no pueden tapar el sol con un dedo. Por lo tanto, he visto que se han ido a Trujillo a tomarse la foto, pero más no a llevar una respuesta concreta, a accionar en contra de la criminalidad. Parecía que daban una lista de anuncios, de acciones, como vamos a traer más policías, vamos a sacar a los malos, pero de ahí no pasaron. O sea, no, insisto, hasta ahora no vemos un plan. Pasa aquí en muchos distritos en Lima, pasa en el norte y en diferentes regiones del país donde la situación también anda bastante similar y no hay nada que parezca que vaya a caminar. Me decía usted que no ha podido reunirse directamente con el ministro, pero sí con el viceministro del Interior. Hablando de autoridades locales y regionales, ¿ha podido usted entablar algún tipo de coordinación con el gobernador regional, con el señor César Acuña? Sí, hemos conversado en varias oportunidades, ¿no? Justo en una de ellas que yo le reclamaba cuando hizo la entrega de 40 vehículos en Trujillo para las comisarías, Cierto. para la policía, yo le dije, ¿cómo nos olvidamos de Patás? Y me respondió que iban a adquirir 100 camionetas más y iban a atender la comisaría de la provincia de Patás. Esperemos que así sea. ¿Y hace cuánto fue esa promesa? Hace un mes en promedio por ahí. Un mes. ¿Y le dio una fecha estimada, algo? Estamos sin fecha, pero espero que en esta entrega que van a hacer, me parece que en estos días, Ajá. ¿no? Espero que esté considerado la comisaría de Tayabamba y la comisaría de Chilla, que están en la provincia de Patás. ¿Cuántas? Me decía, ¿ninguna tiene vehículos? No tienen vehículos. Así es. ¿Cómo se desplazan? Piden apoyo a la municipalidad. ¿Y la municipalidad tiene vehículos? Tenemos, lo poco que tenemos, de acuerdo a la emergencia, tenemos que apoyar esto a las comisarías. Ahora, pero... ¿Y esa solicitud, por ejemplo, por qué no la hace el gobierno central? Ustedes están en estado de emergencia. Sí, hemos pedido y espero que por intermedio de ustedes seamos escuchados, ¿no? Como le decía, es un poco doloroso aceptar que Patás tiene las mineras más grandes del país, poderosa, minera aurífera Retama, son las primeras productoras de oro a nivel nacional, lo que lo convierte a Patás y a la región La Libertad como productores líderes en tema de oro, y es inaceptable que no tengamos un centímetro de carpeta asfáltica. Es inaceptable que nuestras vías de comunicación, aparte de la inseguridad, nuestra vía de comunicación aún más asesinen a los pataseños. Es inaceptable que, siendo capital del oro, ¿no?, tanto oro que producimos, tanto que aportamos al Estado, no tengamos un hospital. Nuestra gente se muere de dolor allá en su propia casa, porque no tenemos hospital. El que quiere aplacar su dolor y quiera llegar a Trujillo, si no tiene 1.500 soles que cuesta una carrera, 17 horas desde Tayabamba hasta Trujillo, se muere. O sea, Es dramático. es la dramático, situación. es triste. Y esperamos que no firmen solo papeles, sino lleven desarrollo a la provincia de Patás, que nos devuelvan todo lo que aporta la provincia de Patás en obras, con desarrollo, con infraestructura. ¿A quiénes se tiene que enfrentar, alcalde? ¿Quiénes son las bandas criminales que están operando en la zona de Patás? ¿Las tiene identificadas? No, no los tengo identificados. Creo yo que la policía, por intermedio de servicios de inteligencia, hasta la fecha, asumo yo que no los tiene identificados, por eso es que no ha actuado y no les ha desmantelado. Porque si tenerlos identificados
Y no desmantelarlos sería ser cómplice, ¿no? Asumo yo que no los tiene identificados. A ver, pero en muchas oportunidades, le digo, porque hemos conversado con altos mandos de la policía, por ejemplo, saben dónde se ubican las organizaciones criminales, en qué parte del territorio, cómo operan, tienen esa información, o sea, la manejan. Y los alcaldes también, porque hay una coordinación constante entre policía y municipios. Por eso le consultaba, ¿no? Si tienen identificadas a las organizaciones, hace cuánto tiempo están operando en la zona, y esa información que suelen, digamos, tener a la mano las autoridades. Mire, la provincia de Patás está conformada por 13 distritos. El distrito de Patás, donde se realiza el tema de la criminalidad, es el distrito que está más al norte de la provincia, ¿no? Y la delincuencia migraría de Trujillo hacia Patás. Ya. Y probablemente las bandas de Trujillo estarían entrando a Patás. Pero bandas de extorsionadores, bandas de... Las bandas criminales. ¿no? Ya. ¿Y la minería ilegal? La minería ilegal es otra cosa, ¿no? O sea, se dice que la minería ilegal habría derribado las 5 torres, ¿no? O sea, eso no es minería ilegal. Minería ilegal es que aún me falta algún requisito para formalizarse. Eso es informal, ¿no? Esa es otra cosa. Y derribar torres, asesinar gente, llevar a los que asesinas a una fosa común, eso de ahí se llama ser delincuente, eso de ahí se llama un acto terrorista. Entonces hay que diferenciar estos dos términos. Minero ilegal es que está haciendo una actividad minera sin autorización de los que te deben ceder un permiso, ¿no? Ese es minero ilegal. Y el otro que asesina, el otro que derriba torres, no es minero ilegal, es delincuente, es terrorista. Alcalde, quiero invitarlo a ver la nota que tenemos esta noche sobre los compadres, esta organización criminal que estaría detrás del atentado a la sede del Ministerio Público en Trujillo. Se ha identificado al cabecilla, que de hecho está recluido en el penal de Cajamarca, y se le ha encontrado un celular. Ahora dicen las autoridades que lo van a llevar a un penal de máxima seguridad. Pero ¿quiénes son los compadres? ¿Hace cuánto tiempo que operan en la zona norte del país? Y así como están las cosas, ¿cuáles son las posibilidades de que puedan seguir expandiendo su territorio y llegar a otras ciudades como Lima? Vamos a ver la nota que nos trae esta noche Jessica Lara. Dicha organización criminal o dicho líder de la organización, conocido como Pequeño, se ha atribuido este accionar criminal, enviando incluso un mensaje desafiante que ya está en poder de las autoridades. El atentado contra el Ministerio Público registrado en Trujillo hace unas horas, al mismo estilo que la cúpula terrorista de Sendero, no estaría lejos de replicarse en la capital. Puede replicar también esos hechos de Trujillo acá en Lima o expandirse estas organizaciones. No descartamos ningún evento criminal. Así como lo escucha, hoy las organizaciones criminales más avesadas que operan en todo el país tendrían en la mira a jueces y fiscales, tal y como sucedía en los años 80 y 90 en la época del terrorismo. Buscaban y amenazaban a los jueces, y por eso que le llamamos jueces sin rostro. ¿Por qué? Porque tenían que ponerse una capucha para poder juzgar, para no ser reconocidos, ¿no? Entonces ahora el atentado en Trujillo casualmente va al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el que tiene que, digamos, presentar la acusación fiscal, el que tiene que investigar con la policía para poder juzgar a un grupo de delincuentes que son delincuentes comunes. Pero la finalidad de estos delincuentes es la misma. Si nuestro sistema de justicia está fallando, con esta situación peor va a ser, pues, porque pueden ser jueces o fiscales amenazados que van a determinar en cualquier circunstancia una decisión a favor del delincuente, ¿no? Un temor que ya se evidencia en la propia fiscal de la Nación. Por razones de seguridad no puedo decir
decir por ahora, ¿no? Pero en su momento se va a conocer esta información de qué organizaciones criminales, pero por lo menos son 2. La organización criminal detrás del atentado a esta institución pública es, según la policía, Los Compadres, que seguiría siendo liderada por nada menos que un reo. Hablamos de Jimmy Bazán Valderrama, a quien la policía le encontró un celular, audífonos y cargador en su celda. Jimmy Bazán, el chato Jimmy, pues es una persona prontualidad que está presa casualmente por eso, por haber cometido. Y él tiene antecedentes del año 2016, o sea, no es cualquier persona. Y está en un penal ¿cómo se llama?, en Cajamarca. Pero es como si estuviera en libertad, ¿no? Es como si estuviera en libertad casualmente, ¿por qué? Porque nuestros penales sabemos pues que son coladeras, ¿no? Se comunican hasta por celular, hasta Europa se comunican. Este sujeto es quien habría mandado asesinar en el 2019 al agente de la policía, Eduardo Vázquez Gutiérrez, y en el 2020 a un asesor de créditos en Trujillo. Es por este último homicidio que Jimmy Bazán fue recluido primero en el penal El Milagro junto a sicarios y altos mandos de la organización Los Pulpos. Luego fue enviado a un penal de Cajamarca, donde, burlando a toda autoridad, habría seguido operando y expandiendo su organización criminal hasta crear una facción denominada Los Compadres Nueva Generación. En un mega operativo realizado por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público, se detuvo a 15 sujetos que serían presuntos integrantes de la banda criminal Los Compadres Nueva Generación. Esta organización o banda criminal ha logrado amasar aproximadamente 4 millones de soles. Pero presten mucha atención a la siguiente información, porque la organización criminal Los Compadres no solamente ha logrado sembrar el terror a través de las extorsiones, sino también mediante el tráfico de terrenos y los robos, delitos con los que han amasado millones de soles y han logrado concretar, todo gracias al brazo armado con el que cuenta esta organización criminal, compuesto por nada menos que los más sanguinarios y avesados sicarios del país. Un innegable poder económico y logístico que lamentablemente esta organización criminal puede usar no solo para expandirse a la capital. Acá operan otras organizaciones criminales, en el norte estaban conocidos todos Los Compadres, y es por eso que la IRINCRI también apoya a diversas unidades policiales a nivel nacional. ¿Hay posibilidad que se expandan acá porque tienen el dinero para hacerlo? Toda organización criminal ya tiene dinero para adquirir armas de fuego. Y a toda organización criminal que cometa delitos se le va a capturar. Habría que seguirle los pasos a esta organización también, ¿no? Porque se pueden mover. Así es, a esta y a todas las organizaciones, es por eso que tenemos labor de inteligencia con DIGIMIN que viene articulando a nivel nacional. Y aunque el ministro del Interior ha indicado que han capturado a otros 5 implicados en este atentado, también ha revelado que Jimmy Bazán será enviado al penal de Chayapalca. Esta no sería la solución, pues incluso desde ese penal de máxima seguridad se han dirigido amenazas contra alcaldes, burlando toda acción de inteligencia. La inteligencia no se trata de poner 30 soldados de la Fuerza Armada, 50 policías en la calle, no. Inteligencia tiene que ser personal especializado que se meta, digamos, al tejido delincuencial, a los mercados, a los bares, donde hay prostitución, para sacar de ahí la información y capturar a las personas. Eso es lo que se necesita, porque mientras tanto yo creo que la estrategia no funciona. Y en efecto, este trabajo de inteligencia de la policía parece no estar dando resultados contundentes, más aún cuando organizaciones criminales como los Injertos del Cono Norte o hasta los Pulpos Nueva Generación ya se han expandido, llegando a traspasar fronteras. Incluso estos criminales se lucen con mejor armamento que la propia policía. Tranquilo. No me lo saques así, amigo. Tranquilo. Mira, largo. Ahí está. ¡Ah, la mierda! Tranquilo.
Una realidad que se evidencia a diario en cada asesinato, extorsión o atentado que el Ejecutivo parece no querer ver y mucho menos resolver. Terrible, realmente. Bueno, ayer comentábamos un poco más respecto a este caso y me preguntaba, alcalde, si el ministro que anunció el día de ayer que los compadres estarían detrás de este atentado, si lo anunció tan rápido, ¿por qué no se pudo prevenir? ¿Por qué no se pudo evitar que este ataque ocurriese? ¿Dónde está la inteligencia policial? Buscan salir del momento. Quieren disminuir la gravedad, ¿no? Porque si ellos ya lo tuvieran identificado o tuvieran las herramientas, tuvieran equipos de geolocalización, creo yo que no, la población no pasaría estas extorsiones, ¿no? Entonces creo yo que aprovechan el momento para tomar una foto y con eso intentar que la población intente tranquilizarse, ¿no? Entonces, para mí, y algo muy penoso, ¿no? Pero usted cree que dentro de los penales estén implementados con equipos de comunicación. Claro. ¿De qué estamos hablando? El Perú está con cáncer, creo yo. Y lo único que se puede solucionar esto, no lo van a hacer los quienes deciden los recursos de la patria. Creo yo que lo tiene que hacer el pueblo, ¿no? Y en verdad esto ya es mucha impotencia, ya rebasó todos los límites. Pero a mí lo que me sorprende, alcalde, y un poco comentando lo que usted dice, ¿dónde está la gente? A mí me sorprende bastante que los trujillanos, por ejemplo, no hayan salido de las calles a decir, caramba, miren lo que está pasando. Ya no solo están atacando viviendas, buses de transporte público, comercios, sino que se están yendo contra el que tiene que investigar, que es el fiscal, la fiscal, contra la institución del Estado. Y de ahí un Estado que no responde. Un Estado que lo que ha hecho ha sido, bueno, vamos a Trujillo rápido a reunirnos, vamos a traer más policías, como si ya no hubieran aparentemente lo suficientes y hay estado de emergencia. Entonces, ¿dónde está la población? ¿Dónde están los gremios, el empresariado? ¿No le parece que hay un poco de que la gente como que ya se está acostumbrando a esta situación que es sumamente grave? Y eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Del temor lo empiezan a normalizar esto, ¿no? Creo yo que la población tiene que despertar. Es momento de que accione la población. Si los que tienen que accionar no lo están haciendo, ¿no? Y exigir la paz, exigir la tranquilidad. Anoche, por ejemplo, cuando van ayer, ¿no? Los ministros, la presidenta del Poder Judicial, todos, y una vez que se retiran, otro atentado en la noche. En Trujillo. Dos atentados en Trujillo. O sea, los delincuentes se sienten seguros, tranquilos, impunes, y esa autoridad no tiene nada de autoridad. O sea, no pasó nada, ni con la presencia de ellos ahí. Mire, en Trujillo se vio una noticia donde un policía en una discusión asesina a una persona, ¿no? La policía más tarde va a la casa de este policía y encuentra dinamitas en su casa, ¿no? Encuentra cartuchos, ¿no? En su casa del policía. ¿Esto qué refleja? De que la misma policía pues está inmerso dentro de la criminalidad, ¿no? Entonces, como le decía, el ciudadano ya no sabe, frente a una actitud como esta, ya no sabe si ir a denunciar a la policía porque puede estar asentando tu denuncia frente a tu verdugo. Pero algo tenemos que hacer. O sea, como sociedad no podemos simplemente quedarnos tranquilos esperando que mañana no nos toque, que mañana no seamos nosotros los extorsionados, que no sea algún familiar, que no nos baleen cuando estamos camino a nuestro trabajo en el transporte público. Esa es la situación que estamos viviendo en cualquier parte del país. ¿Qué pena que se esté normalizando
La gente lo asesina a un familiar, lo llora, lo duele, lo sufre, va y lo entierra. Y esto no tiene que normalizarse. Voy a regresar a la provincia de Patás y desde Patás impulsar una movilización en toda la región La Libertad y ojalá lo hagamos en todas las regiones del Perú para que la Presidenta de la República, primero, le diga muchas gracias al Ministro del Interior y segundo, el próximo Ministro del Interior desarrolle un plan de trabajo claro y que los congresistas también realmente legislen defendiendo al pueblo y no estén paseándose en cumpleaños y en otras cosas, ¿no? Cuando para eso no han llegado a este cargo, han llegado para servir al pueblo, para trabajar por el pueblo. Entonces, creo yo que regreso a Patás y empiezo a impulsar una movilización para que desde La Libertad nos devuelvan la tranquilidad. Si no quiere hacerlo el gobierno central, el Ministerio del Interior, pues tendremos que hacerlo impulsando desde el pueblo, aunque eso me cueste el cargo. Y aprovechando que está aquí en Lima, ¿se ha podido reunir con alguna autoridad del gobierno central? Hoy día he estado reunido con el ministro de Transporte y Comunicaciones porque tenemos un compromiso de la Presidenta de la República poner la primera piedra del asfaltado desde la carretera nacional 10C, Mamaguaje, Tayabamba-Chagual, que es una carretera que más parece río seco, no parece carretera. ¿No? Entonces, por eso nos hemos reunido los alcaldes de la provincia de Patás con el ministro. Pero por temas, digamos, de transitabilidad. ¿Y por el tema de seguridad, de pronto alguna reunión con Adrián Sen, con el Premier, algo? No hemos podido reunirnos, ¿no? Pero igual, creo yo que me voy a quedar el día de mañana acá. ¿Mañana todavía va a ser acá? Todavía he sacado una cita con el PRONIS del Ministerio de Salud, ¿no? Para ver temas de salud y voy a aprovechar por la tarde, ¿no? Hace 4 o 5 días me reuní con el viceministro del Interior, ¿no? Para volver a tocar este tema. Alcalde, pero esto es serio, o sea, usted debería tener una comunicación directa, constante con el ministro del Interior, con el jefe de gabinete. Aprovecha que está aquí en Lima, que lo reciba. Esperamos que nos reciba. Tiene que recibirlo. O sea, usted es una autoridad, su provincia, el distrito de Patás está en emergencia hace cuánto tiempo. ¿En algún momento se ha reunido con el señor Adriancén, o que sea alguna llamada, algo? El año pasado, por junio, creo, por junio, julio, visitó el Premier la provincia de Patás con el ex ministro del Interior y el ministro del MTC en 2 oportunidades, ¿no? Cercanas ahí nada más cuando inició este tema con fuerza el tema de la conflictividad con Minera Poderosa. ¿No? Eso fue, de ahí ya no hemos vuelto a reunirnos con el ministro del Interior ni con el... Casi recién hubo una reunión macro con alcaldes provinciales, ¿no? Pero solo seleccionaron a algunos alcaldes y no nos dieron la oportunidad a hablar a todos los alcaldes, entonces como que estamos lejanos del Premier para poder hacer llegar nuestra problemática. No lo entiendo, ¿cómo un distrito que está tantos meses en estado de emergencia que ni siquiera le den la palabra? O sea, realmente me parece inaudito, pero es el reflejo de lo que usted decía, que el estado de emergencia es simplemente un papel, una declaratoria que está por escrito y que se sigue ampliando. Además, cada vez que se termina, le dan unos meses más, y eso es todo. Es un papel firmado, engaña pueblo, no sirve de nada, no funciona. Alcalde, quiero compartir con usted las cifras, porque yo la verdad es que el año pasado, sobre todo en los últimos meses del 2024, hemos venido compartiendo las cifras del SINADEF, del reporte de homicidios, y cada semana solo iban en aumento, superando las de años anteriores. El año pasado ha sido el que más homicidios ha registrado. Vamos que en 20 días del 2025 y ya se han registrado más de 100 homicidios a nivel nacional. No sé si tenemos la gráfica para poderla compartiendo, pero esto es... mire, fíjese, ahí también está La Libertad. Lima, 28 homicidios. Y La Libertad va en segundo, igualado con el Callao, con 13. Es muchísimo. Es muchísimo. Y solo han pasado... Bueno, estas son las cifras del 19 de enero. Vea usted Ica, le sigue Piura, Cajamarca, y así va descendiendo. Pero en todas las regiones
es la misma situación. Evidentemente, ciudades más grandes como Lima y La Libertad reúnen la mayor cantidad de homicidios, pero solo han pasado 19 días de lo que va el 2025. Y fíjese aquí, homicidios del 1 al 19 de enero de cada año. Aquí está el comparativo. Fíjese, del 1 al 19 de enero de cada año. Del 2020, ¿cómo han ido incrementando? Vamos 106. El año pasado, 98 en ese mismo periodo. 2023, 73. Alcalde, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Esto es la prueba de que las estrategias del ministro del Interior no funcionan. Y esto es la prueba para que el ministro del Interior tiene que renunciar. Tiene que renunciar. Tiene que dejar el cargo que tiene. Porque su plan que él cree tener no funcionó. Le está haciendo mucho daño al Perú. Le está haciendo mucho daño a los que menos tienen. ¿Y qué piensa de la presidenta? Dicho sea de paso, que ni bien ocurrió lo de Trujillo el día de ayer, se fue a Suiza. Y está allá en un foro, y hoy la hemos visto a través de Twitter en una fotografía, despachando de manera virtual, ¿no? Conectada a través de un Zoom con sus ministros para hablar del tema de inseguridad. ¿No debería estar acá? Cuando el pueblo se duerme, las autoridades hacen lo que quieren. Creo yo que es momento de que el pueblo despierte. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, usted regresa entonces mañana a Patás y desde ahí anuncia que va a haber una movilización. Tenemos que iniciar una movilización cuyo objetivo es que se vaya Santibáñez. En búsqueda de la paz y que se vaya el ministro del Interior. Ya no debe quedarse ni un segundo más. Ni un segundo más, por honor, ¿no? Por haberse formado, asumo yo, algunos años en las universidades, debe tener vergüenza y decir, ya, no funcionó, doy un paso al costado. Alcalde, a todas las autoridades les pagamos con los impuestos de los peruanos. Así es. O sea, la plata sale de todos los peruanos. Así es. Tienen que cumplir pues con su trabajo. Así es. Se suma a nuestra mesa también el día de hoy, en 2025, el alcalde de Magdalena, Francis Allison. Gracias por acompañarnos también, bienvenido. Gracias, colega. Buenas noches. Buenas noches. Hemos estado hablando, bueno, de la situación de Trujillo, de la situación de Patás, de inseguridad. Es terrible todo lo que estamos viviendo. Parece que hemos llegado a un punto donde uno dice, caramba, ¿y ahora qué más? Tatiana, en ese mismo programa, hace muchos meses, yo anuncié que los asesinatos iban a crecer el año pasado en aproximadamente 30%. Me quedé corto. Acabamos el año 2024 con un crecimiento de 35% en el número de asesinatos. Curiosamente, la cifra de SINADEF, que son 2.056 asesinados en el 2024, son 100 asesinatos menos que lo que tiene como información la propia policía, la Dirección de Inteligencia, que tiene 2.156, es decir, 100 asesinados más. Esto claramente es el indicativo de lo que también anunciamos desde el primer día. Los estados de emergencia no sirven, si no se hace de una manera, obviamente con una labor previa de inteligencia, en fin, sino simplemente estados de emergencia para sacar a policías y militares en la calle, sin una labor de inteligencia previa, y que siempre dijimos que solamente trasladaría la incidencia delictiva de un lugar a otro y que luego volvería a recobrar el territorio que había perdido, más los nuevos territorios que había conquistado durante los estados de emergencia. Pero yo creo que el problema, muchos hablan del ministro, yo creo que el problema se llama Dina Boluarte. Porque en realidad, si somos claros, si cambiamos en el año y 5 meses de ministros, no importa cuántas veces cambiemos de ministro de Interior, si tenemos un poder ejecutivo liderado por una presidenta a quien no le importa la vida de los peruanos, claramente no le interesa, lo que va a pasar es exactamente lo mismo. Tenemos una gran policía, pero no podemos pedirle, por ejemplo, al médico que opere sin bisturí, sin anestesia, sin quirófano. Ellos están con serios problemas logísticos, con una inteligencia obviamente golpeada. Pero también es cierto que hay malos elementos, ¿no? No, Ayer Santibáñez ha anunciado que van a retirar a 100. El alcalde también nos comentaba que ellos también han encontrado a malos elementos en la institución. Lo hemos visto aquí en muchos distritos de Lima también. O sea, hay un trabajo ahí también que hacer, ¿no? Estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que hay elementos negativos, gente digna e indigna en todo grupo humano alrededor del mundo, ¿no? Entonces, básicamente entender que si hay muchos policías buenos, que son la mayoría,
muchos rompiéndose el lomo, pero que el Ejecutivo no los apoye. Por eso creo que claramente el problema se llama Dina Boluarte, por ejemplo. Ya, pero no vamos a cambiar a Dina Boluarte, no, ¿sí? Yo creo que debería ir a su casa la presidenta de Perú, sinceramente, porque no le interesa lo más importante, la vida de los peruanos. A ella no le interesa si morimos 2.000 o 4.000, porque este año, así como el año pasado, lamentablemente, no me equivoqué, lamentablemente este año seguirá creciendo el número de muertos y creceremos nuevamente entre 30 y 40%, luego de haber crecido ya en asesinatos 35%. Quiero agregar algo. No, me parece sumamente vergonzoso que luego de un atentado gravísimo contra el Ministerio Público, gravísimo, donde le han dicho al Estado peruano, sí, acá no mandas tú, acá mandamos nosotros el crimen organizado. Pero hay algo muy grave. Llega el Premier, ¿qué ha hecho Premier? Que es culpa de todos. Ojo, lo que es culpa de todos no es culpa de nadie, ¿no es cierto? Ya. Entonces decir es culpa de todos hay que ser, la verdad, un hombre sinvergüenza para decir que es culpa de todos. No, es culpa de ese gobierno. Porque si bien son muchos los gobiernos que han abandonado la policía, no es menos cierto que este ya tiene 2 años y que no ha hecho absolutamente nada, pero a pesar que esto venía agravándose, ¿qué ¿no? se puede hacer, no? Alcalde, por ejemplo, usted como autoridad, que está además en una situación compleja por todo lo que pasa en el distrito de Patás, ¿qué propone? ¿Qué se puede hacer en el corto plazo? En el corto plazo, lo ideal sería que se vaya Dina con todos, ese sería lo ideal. Pero en el corto plazo lo que podemos hacer es, asumo que me va a entender el Ministerio del Interior, que se arme en el acto, ¿no? Un escuadrón de la paz. Si arman esto, creo yo que en 1 mes, 2 meses, lo pacificas al país. Porque lastimosamente a esta gente extorsionadora, a esta gente que hace estos actos terroristas, no tienen derecho a estar libres. Al cementerio o al penal. Ahí es el lugar donde deben estar. O sea, pero ese escuadrón de la paz, digamos, tiene que estar, pues, equipado, tiene que tener inteligencia, que eso es lo que nos falta, ¿no? O sea, ¿cómo hemos combatido años atrás el terrorismo, desarticulado otras bandas criminales, si no es más que con inteligencia? ¿Hay efectivos que trabajen en la inteligencia en su provincia, en sus distritos? Recurso humano hay. ¿Ya? Lo que tiene que hacer es implementarlas y al parecer, no sé si coincide conmigo, como si al gobierno de turno le convendría que el país esté entretenido con el tema de la criminalidad y nos descuidemos de otras actividades y siguen haciendo su faenón, ¿no? Entonces, acá es esto, como le digo, o sea, no hay una política clara desde el gobierno central para ir radicalmente contra la criminalidad. No hay. Bueno, eso está claro. Lo que falta es voluntad. No tienen voluntad. Recursos hay, plata hay. Voluntad. Yo creo que nos quieren más mantener distraídos con este tema de la criminalidad. Qué terrible. Y qué terrible que nos mantengan distraídos de esta manera. Les pido por favor que me esperen unos minutos. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir hablando sobre ese tema y la propuesta también que hace el congresista Roberto Quiabra de que todos estos delitos se califiquen como terrorismo. Ya nada de terrorismo urbano ni nada. Terrorismo. Con eso y más. Regresamos. Regreso y vamos a escuchar eso que les comentaba antes de la pausa, la propuesta del congresista Roberto Quiabra para tipificar todo eso que estamos viviendo ahora como terrorismo. Escúchenlo. Entonces vemos nosotros que estamos en una situación de excepcional violencia que requiere medidas excepcionales. ¿Qué tipo, qué naturaleza de amenaza tenemos? ¿Seguridad ciudadana? ¿Lo que ha sucedido estos días es seguridad ciudadana? ¿O ya estamos hablando de seguridad nacional? Estamos hablando de bandas criminales, crimen organizado transnacional y la seguridad ciudadana, que tiene 2 motores, narcotráfico y minería ilegal. Ese es el enemigo y está realizando actos terroristas. Yo presenté un proyecto de ley de actos terroristas, hablar de terrorismo urbano. Terrorismo urbano es para la realidad de otros países como Europa, que solamente se presentan esos casos en las ciudades. Pero si, por ejemplo, en el Perú usted lo quiere aplicar
el derribo de las torres de alta tensión en Patás. Un juez diría, no es urbano pues porque está en zona rural. Los tumbesinos se están quejando de los piratas en el mar. Sería terrorismo acuático. Acto terrorista, que es todo acto violento que genera temor. A esta gente no le interesan los muertos, le interesan los vivos, porque es el temor. Bueno, yo tengo mis reparos con cambiarle los nombres a las cosas, pero quiero escucharlos a ustedes. Alcalde, por ejemplo, ¿usted qué piensa de esto? ¿Deberíamos hablar de terrorismo? Sí, es un acto terrorista. Es un acto terrorista y hay que llamarlo como tal. Y muy lamentable, ¿no?, lo que ocurre en Patás, un distrito pequeño, ¿no?, donde se a la ronda, lo hay que parías, solo con armamento, en un mes lo limpia. En un mes lo limpia la ronda campesina. Pero tienes que darle armamento porque no pueden irse con su palo, con su chicote, frente a estas bandas criminales que tienen un armamento de otro calibre, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que está ya DINOES, el ejército, ¿no?, y no pueden desmantelar a estas bandas? No quieren hacerlo. Están ahí, dentro de Minera Poderosa, sí, pero más no están haciendo la tarea que deberían hacer. ¿Coincide con el alcalde de Patás de que debemos hablar de terrorismo? A ver, quiero, antes de eso, en primer lugar, he dicho en tu programa antes, Tatiana, que estamos viviendo la segunda ola de violencia. Hoy en el Perú, recordemos esto y no lo olvidemos, hoy en el Perú está muriendo más gente que en la época del terrorismo, más ahora. Segundo, en menos de 3 años habremos pasado a México en la tasa de homicidios si no detenemos esto de manera inmediata. Tercero, recordemos que Ecuador era más seguro que Perú y es el país más peligroso de la región ahora. Y en pocos años lo logró. Entonces Perú está en ese mismo camino de pasar a Colombia y a México en pocos años si no lo detenemos. Los nombres no creo que sean tan relevantes, pero sí creo, por ejemplo, que el acto de poner un explosivo en el Ministerio Público sí es un acto terrorista. Te van a decir algunos que no hay ideología terrorista, ya, ese es otro debate. Pero no es un acto de amedrentamiento contra un ciudadano para que pague un cupo. Es un acto de fomentar terror contra el Estado mismo. Lo de la semana pasada, ¿no? En la Minera Poderosa también, que se derriban torres. Así ¿Eso es. cómo lo llamamos? Por eso. Entonces, ya, más allá de cómo llamemos al delito, no se trata de cambiarle el nombre. Siempre me puse el tema del terrorismo urbano, que aparte de los proyectos eran muy malos, ¿no?, de ley. Pero si esto viene acompañado de algunas medidas excepcionales, para momentos excepcionales como el que estamos viviendo, estaría totalmente de acuerdo. Repito, si seguimos amenazando fiscales y jueces, terminaremos, por ejemplo, con los jueces sin rostro. Y vamos a tener que hacerlo, aunque no le guste a muchos. Pero tendremos que proteger al juez y al fiscal para que no lo maten a ellos o a su familia y puedan administrar justicia, porque esta gente los va a amenazar. Y tendremos que hacer, por ejemplo, mi colega que habla de armar a la ronda. ¿Cómo se llamó eso que ya hizo el Perú? Comités de autodefensa. El Estado peruano ya armó a las comunidades campesinas donde había poca presencia del Estado para que se defiendan de Sendero Luminoso. Y funcionó. Claramente, la captura de May Guzmán, más los comités de autodefensa, o sea, haber armado a las comunidades, fueron las 2 columnas que sostuvieron la destrucción del terrorismo en el Perú. ¿Estamos en esa época? ¿Estamos en esa época como para volver a esa figura, alcalde? Estamos iniciando. A un paso estamos. Pero con más muertos que en aquella época. Ojo, con más asesinados. Y una ferocidad además tremenda, ¿no? Yo recordaba el día de ayer cómo estábamos hace un año. Y el nivel de violencia, de audacia de estos criminales ha incrementado tanto que uno se pregunta, caramba, si esto no le ponen freno de una buena vez, si las autoridades no se hacen cargo, nos vamos al abismo. Tatiana, tenemos una presidenta de que, repito, no le importa la vida de los peruanos, no le interesa. Está en Suiza ella y ella está feliz ahí. En alguna parte de su cabeza cree que va a traer inversiones a un país donde se dinamita la fiscalía. Por favor, donde no hay seguridad ciudadana, no hay inversión. Ya Estados Unidos mandó la alerta, la primera, hace más de un mes, para que sus conciudadanos tengan cuidado antes de venir acá y procuren
ir a otro país antes de llegar al Perú. El año pasado el Perú tenía un poco más de 3 millones de turistas y Chile 4,5 millones. Sí, no estamos todavía por debajo. Entonces, de acuerdo. obviamente, la delincuencia, la violencia, tira abajo el turismo, destruye la inversión. O sea, esto es muy grave. No solamente perder lo más importante, que es la vida de los hombres y mujeres y niños de este país. Quiero compartir también con ustedes una declaración que nos ha dado el general Marco Conde respecto a un peligroso delincuente también conocido como el Monstruo, que opera en la zona de Lima Norte y que está fugado del país, está como buscado, y se tenía ahora referencias de que estaría en Brasil, desde ahí estaría operando, y no solo en Brasil, sino que parece que en otros países, o sea, una organización criminal que se está expandiendo por otros países, al mismo estilo del Tren de Aragua. Pero los pulpos también están en Chile, ¿no? Vamos a escuchar al general Conde. ¿Está en Brasil entonces el monstruo? Estamos haciendo la diligencia correspondiente porque se conocía que estaba en Brasil. Se conoció que estaba en Bolivia y luego en Brasil. El jorobado actualmente, de acuerdo a lo que se conoce, ha sido sentenciado a 15 años, un fallo adelantado, ¿no? Está preso, seguimos desarticulando gente relacionada a él, lo seguimos capturando, y en este caso el monstruo con los hermanos han tenido conexión, han tenido comunicación telefónica, y es por eso que vengo trabajando actualmente con la policía brasileña, con la policía de Paraguay y la policía de Bolivia, así como otros individuos que están en Argentina, que le responden al monstruo. Imagínense, pues, en Brasil, en Paraguay, en Argentina. Tengo que ir finalizando, pero, alcalde, nos cuenta si mañana finalmente se logra reunir con el jefe de gabinete, Gustavo Briancén. Debería recibirlo, el problema es bastante grave. Y también el ministro del Interior, por supuesto, que pese a que usted considera que ya no debe estar en el cargo, él es hoy el titular de la cartera del Interior y tiene que reunirse con usted y coordinar lo que pasa allá. Esperamos que nos atiendan y nos escuchen. Esperamos que así sea y aprovecho las cámaras para que esto nos atienda mañana, porque he viajado 30 horas y lo mínimo que merezco es ser atendido. De acuerdo, de acuerdo. Pero no solamente eso, porque claramente ese gobierno anda haciendo en el tema de seguridad ciudadana básicamente temas efectistas. Una policía que está desatendida por décadas, entonces la presidenta sale entregando carros usados, incautados al narcotráfico de Pronavi, ¿no? A la policía. O sea, darle las obras a la seguridad ciudadana, o sea, a la Policía Nacional del Perú. Entonces, están ellos para eso, para la foto. Seguramente reciben a mi colega, se toman la foto, pero no van a hacer nada. Porque como que estoy sentado aquí frente a ti, que al gobierno no le interesa. Y anuncio claramente que todas sus medidas para la libertad tampoco van a funcionar. Cambiando el nombre, ya no es emergencia, ahora se llama control territorial, cambian el nombre, está como Caliwarma, ¿no? Cambiando el nombre al programa, ¿no? Bien, tengo que ir cerrando, que ya estoy durando el tiempo. Gracias, alcalde. Gracias también, alcalde, a los dos por habernos acompañado esta noche. Pausa, volvemos con más en 2025.